Bueno, vamos a empezar con la clase de hoy, vamos a empezar con la práctica 2, la parte de cuadráticas. Vamos a hacer el ejercicio 1A. En este ejercicio nos piden hallar el conjunto de ceros, el conjunto de negatividad, positividad y graficar la función, ¿sí? En el punto A nos están indicando la función f de x igual a x cuadrada más x menos 12. Bueno, la fórmula sí indicada está en forma polinómica, ¿sí? ¿Por qué? Porque obtenemos un polinomio de grado 2 que está indicado por el exponente, ¿sí? Entonces sabemos que está en forma polinómica. Al estar en forma polinómica, para poder sacar las raíces, ¿sí? Lo que vamos a tener que utilizar es la fórmula de la resolvente o Bhaskara, depende cómo la hayan estudiado. ¿Qué es? Vamos a poner acá resolvente. Resolvente es x1 y 2 igual a menos b más menos la raíz de b cuadrado menos 4 por a por c. Todo sobre 2 por a. Al principio parece como que es un choclo gigante, pero quédense tranquilos que a medida que van a ir resolviendo los ejercicios se la van a terminar aprendiendo de memoria, ¿sí? Así que esta sería la fórmula de resolvente que vamos a poder utilizar para poder calcular todas las raíces de una función. Siempre que tengamos una forma polinómica de la función en grado 2. Si tenemos un grado 3, tenemos que bajarle el grado de la función, porque no nos sirve. ¿Y por qué no nos sirve? Porque cada una de las letras que vemos acá corresponde a un lugar en la fórmula, ¿sí? La letra A, ¿sí? Corresponde siempre al término que tiene el cuadrado, ¿sí? Ahora, el término que está con B, ¿sí? Va a estar siempre indicado al segundo, al término que tiene grado 1. Entonces, esta va a ser A, esta, la verde, va a ser B, y la que tiene un término independiente, ¿sí? Que es aquellas que no presentan una variable, va a ser la C, que sería esta. ¿Sí? Bueno, hasta ahí estamos con eso. Me faltó Perdón, marcar profe, una A. ¿para poder bajarle el grado al polinomio tenemos que simplemente factorizar o hay otra fórmula? Podemos factorizarla, podemos utilizar el método de Gauss o podemos utilizar el método de Ruffini. Okay. Ahora vamos a ver el método, todavía ningún método, vamos a utilizar más adelante en otro ejercicio el método de Gauss, que vamos a verlo, y más adelante vamos a ver el método perdón, en rato vamos a ver el método de Ruffini y más adelante el método de Gauss, ¿sí? Eso vamos a ir viéndolo a poco. Bueno, en este ejercicio dijimos que vamos a hacer la resolvente, entonces vamos a reemplazar en esta fórmula los datos que tenemos. Tenemos que buscar quiénes son x1 y x2. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, reemplazamos los datos de la fórmula. Menos b. ¿Quién es b para ustedes? Según lo indicado acá. X. X, muy bien. Entonces, la X, tenemos que fijarnos el número que tiene adelante. ¿Qué número tiene adelante la X? Un 1. Un 1. Un invisible, que no lo vemos. Supongamos que acá había un 2, entonces acá el valor de b valdría 2. Pero como tiene un menos adelante, va a ser menos 2. ¿Sí? Entonces, si este es 1, ¿cuánto va a valer ahora? Menos 1. Entonces, menos 1 más menos la raíz, ¿sí? De b, que cuánto dijimos que valía b, 1, de 1 al cuadrado, menos 4 por a, que ¿quién era a en este caso? X al cuadrado. X al cuadrado, o sea, 1. 1. Entonces, por 1 por c, que c ¿cuánto vale? Menos 12. Menos 12. Menos 12. Menos 12, exacto. Entonces ahora lo único que me falta es resolver. Y nos falta todo sobre 2 por a, que ahí dijimos que era 1. Entonces ahora resolvemos. Hacemos menos 1 más menos la raíz de 1 al cuadrado, 1. Menos por más, menos. Y menos por menos, más. Entonces, menos 4 por 1 me queda menos 4. Y menos 4 por menos 12 me va a dar más 48. ¿Por qué? Porque acá tenemos un menos con menos, más. Más 48. Todo sobre 2 por 1, 2. Seguimos resolviendo. X a la 1, vamos a subir un poco la hoja. X a la 1 es igual a menos 1, más menos la raíz de 48 más 1, 49. Todo
sobre 2. Ahora, acá tenemos un problema, porque ¿quién aparece? Una raíz de un número par, perdón, la raíz de un radical par, ¿sí? Un índice par. Entonces, ¿qué dijimos cuando aparecía ese tipo de raíces? Que tenemos que aplicar el módulo, ¿sí? Porque puede darnos tanto la respuesta como positiva como negativa. Entonces vamos a tener que tener dos respuestas. Por eso ahí viene x1 y x2. Entonces ahora la respuesta va a ser o x1 es igual a menos 1 sobre la raíz de 49. Vamos a hacer 7. raíz de 49 nos da 7. Entonces es 7 o menos 7. ¿Por qué? Porque aplicamos módulo. Entonces, menos 1 más 7 sobre 2, o x2 es igual a menos 1 menos 7 sobre 2. ¿Se entendió esa parte? No, ¿No se entendió? Vamos de nuevo. no, yo no entendí. Dale. Acá cuando tenemos, ¿sí? Tenemos una raíz, ¿sí? De un índice par. ¿Qué significa? Que acá nosotros tenemos un número 2 imaginario, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se pone, porque es un número que no se pone acá. Pero en realidad esta es la raíz de la raíz 2, ¿sí? La raíz del número 2 del 49. Entonces, como este índice es par, siempre los que tienen índice par van a tener una respuesta o positiva o negativa. ¿Por qué? Porque aplicamos módulo, ¿sí? Es como que tiene dos posibles respuestas. O bien es A o bien es menos A. Siempre que aplicamos módulo ocurre eso. Y va a ocurrir solamente cuando aplicamos raíces que sean par. Acá hace un 2, un 4, un 6, un 8. Siempre que sea par, va a ocurrir esto que aplicamos módulo. Entonces nuestra respuesta de 49 es o 7 o menos 7. ¿Queda un poquito más claro? Sí, pero, o sea, siempre en esta fórmula da dos resultados, ¿o no? Claro, exacto. Por eso siempre la fórmula es x1 barra 2, te da toda la formulita. Ok. Entonces ahí seguimos. Menos 1 más 7 me va a dar 6. 6 sobre 2 me va a dar 3. Entonces ahí tengo que mi primer raíz va a ser 3. Y después tengo menos 1, menos 7, menos 8. Dividido 2 me va a dar menos 4. Entonces ahí ya tengo mis dos raíces. Tengo que la raíz, ¿sí?, de la función es menos 3 y menos 4. Entonces ahí que tenemos el primer conjunto de la respuesta, el primer conjunto de ceros, que va a ser, las raíces van a ser menos 4.3. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la primera parte, una de las primeras respuestas. Luego nos dice que debemos buscar el conjunto de positividad, negatividad y graficar. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Para poder buscar el conjunto de positividad o negatividad, tenemos dos opciones. Una lo buscamos de la forma analítica, ¿sí? Es haciendo mediante el problema de Bolzano, y la otra, haciéndolo de modo gráfico, ¿sí? Vamos a hacer las dos para ver que cada uno adopte su manera más práctica. Bueno, vamos a aplicar primero la parte analítica, que sería mediante Bolzano. Entonces, vamos a buscar el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Mediante Bolzano. Bueno, ¿cómo hacemos esto? Nosotros sabemos que tenemos las raíces, que son menos 4 y 3. Entonces vamos a primero hacer como si fuese una liñita, ¿sí?, donde vamos a tener un gráfico que va de menos infinito a más infinito. Y vamos a aplicar acá, vamos a marcar cuáles son las raíces, que son menos 4 y 3. Entonces, nosotros sabemos que tenemos ahora, por lo que vemos acá, 3 intervalos. ¿Por qué? Porque la función se puede mover de menos infinito hasta menos 4, de menos 4 a 3, y de 3 a más infinito. Entonces vamos a tener 3 intervalos marcados. ¿Y eso qué nos sirve? ¿Para qué nos va a servir? Para poder ver si en ese momento, cuando estamos haciendo el gráfico, la función está del lado positivo o del lado negativo. Eso por ahí ahora va a quedar un poquito más claro cuando hagamos el dibujito en el gráfico. Bueno, vamos a hacer los intervalos. Para Bolzano hacemos un cuadro que vamos a tener 3 entradas, intervalo, X, y acá para saber si es conjunto de positividad o conjunto de negatividad. Bueno, el primer intervalo dijimos que era de menos infinito a menos 4. De menos infinito a menos 4. El segundo
de menos 4 a 3. Y el tercero de 3 a más infinito. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Sí. Perfecto. Profe, ¿podría bajar un poco más la hoja? Porque no Dale, se ve ahí mucho. abajo. Dame un segundito que hacemos estas líneas. Gracias. Ahí. Bueno, seguimos. Dentro de estos intervalos tenemos que elegir números cualquiera, ¿sí? Para poder especializar al polinomio, ¿sí? Acá podemos elegir cualquier número que vaya desde el menos infinito hasta el menos 4. Entonces, supónganse que elegimos el menos 5, en este caso. Luego, del menos 4 al 3 elegimos otro número que puede ser, qué sé yo, el 1. Y del 3 a más infinito elegimos el 4. Listo. Entonces, ¿qué hicimos? Elegimos un valor cualquiera que esté dentro del intervalo. Una vez que elegimos estos valores, vamos a especializar el polinomio. ¿Qué significa especializar el polinomio? Significa que donde está el valor de la x, yo voy a reemplazar por el valor que yo elegí, ¿sí? En este caso elegimos menos 5, 1 y 4. Entonces, vamos a probar qué número nos da. Entonces, con esta fórmula que tenemos acá, vamos a seguirla, reemplazando en x. ¿Por qué estás tomando? Disculpa, ¿Por qué estamos tomando esos valores? claro, ¿por qué estás haciendo eso? No, creo que no lo vimos en la clase pasada. Se tomaba así. Para poder ver cuál es el conjunto de positividad y negatividad. Sí, es esto. O elegís un valor cualquiera dentro de cada uno de los intervalos. Esta es una de las Es maneras. otra forma. Claro. Tenemos una manera analítica que es esta, y después tenemos la otra manera que es mediante el gráfico. Les voy a mostrar los dos. Ok, porque esta que estás haciendo no nos enseñaron, por eso. Está bien, es una de las maneras para poder verlo, para poder hacer los ejercicios. Más adelante, sí, Yo saqué los vértices con la fórmula que nos dio Isaías. también. Saqué el vértice y ahí lo grafiqué. Y ahí, Claro. tipo, de ahí me di cuenta cuándo era el conjunto de positividad y cuál era el conjunto de negatividad. Claro. El problema ¿Está bien? está perfecto. Por eso, la otra manera es la forma gráfica, que es haciendo eso. Hay ejercicios que por ahí graficarlo demora mucho tiempo y se nos hace más complicado, y mediante la fórmula de Bolzano se hace más práctico. Y hay ejercicios que directamente te piden hacerlo mediante la fórmula de Bolzano. Entonces yo les muestro las dos alternativas para que cada persona tenga la posibilidad de elegir cuál quiere hacer, ¿sí? Entonces, vamos a terminar esto y les muestro la otra gráfica. Entonces, terminamos esto. Reemplazamos, especializamos el polinomio. Entonces, tenemos ahí, donde está la x, vamos a poner menos 5, que fue el primer valor, menos 5 al cuadrado, más, menos 5 al cuadrado, más menos 5, menos 12. Eso nos da más 8, o sea, nos da un valor positivo. Entonces, la primera respuesta, este intervalo pertenece al conjunto de positividad, ¿sí? Ahora vamos con el segundo. El segundo habíamos elegido el número 1, entonces ponemos 1 al cuadrado, 1 al cuadrado, más 1 menos 12. Eso nos da menos 10, y eso nos da negativo, pertenece al conjunto de negatividad. Mientras que acá tenemos el 4, vamos a reemplazar en la fórmula el 4, y otra vez, 4 al cuadrado, más 4 menos 12, nos da 8, nos da positivo. Entonces ahí tenemos que el valor 4 sigue en el intervalo de... Perdón, profe, Sí. justo se me cortó. ¿Qué números tomó ahí? ¿Menos 5, 1, 4? No. Vamos menos 5, 1 y 4. ¿Por qué? Porque elegimos dentro de cada intervalo un número cualquiera. Podés haber elegido, no sé, el menos 8, el menos 20, el número que vos quieras, para reemplazar el valor de x. ¿Sí? En el valor de acá, de la fórmula original, especializás el polinomio en la x que elegiste. Ah, listo. Bueno, entonces ahí tenemos el conjunto. Ahí tenemos claramente que es el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad.
Entonces el conjunto de positividad va a estar integrado desde menos infinito a menos 4, unión de 3 a más infinito. Y el conjunto de negatividad va a estar integrado de menos 4 a 3. ¿Sí? Eso va a ser la fórmula analítica, si yo quiero hacerlo mediante cuentas. Ahora, así puede ser una forma mediante Bolzano. Si lo queremos hacer mediante el método gráfico, como bien dijeron antes, tenemos que sacar los vértices. ¿Sí? Tenemos que sacar X del vértice e Y del vértice. ¿Terminaron de copiar, le sacaban las fotos y seguimos con el otro? No, no, todavía no. Ok. Avísenme y seguimos. Listo, listo, profe. Perfecto. Seguimos. Bueno, entonces, ahora, nosotros ya sabemos quiénes son las raíces, ¿sí? Lo que nos falta para poder graficarlo es saber cuál es el vértice. Entonces, vamos a buscar el vértice. Entonces, sabemos que el vértice, ¿sí? de este tipo de funciones está conformado por X del vértice e Y del vértice, ¿sí? Ahora, ¿cómo se saca cada uno? X del vértice, ¿sí? Se saca haciendo menos B sobre 2 por A, ¿sí? Y reemplazamos según la fórmula. Entonces, si acá tenemos la fórmula, vamos ahí, hacemos que el X del vértice es igual a B, ¿cuánto vale? 1. Entonces va a valer menos 1 sobre 2, que ¿cuánto vale A? También 1. Entonces, menos 1 queda solito, 2 por 1, 2, me queda que el X del vértice vale 1 medio. ¿Sí? Ahora lo que tenemos que hacer es calcular el Y del vértice. ¿Y cómo hacemos el Y del vértice? Reemplazamos en la función, ¿sí? Por el valor, o sea, especializamos la función en X del vértice, ¿sí? Entonces, ¿qué hicimos? La función que tenemos acá, la vamos a reemplazar, la vamos a especializar en cuánto me dio X del vértice, que sería 1 medio. Entonces, ponemos eso en la formulita. Y nos queda que menos 1 medio al cuadrado, ahí se ve, menos 1 medio al cuadrado, más menos 1 medio, menos 12, es igual a, esperen que me salte algo, no, está bien, menos 49 sobre 4, ¿sí? Que esto es igual a menos 12,25. Profe, ¿podrías volver a repetir los pasos en el vértice? ¿En el vértice? Sí. Sí. En el primer paso, sí, sabemos que el vértice está compuesto por X del vértice e Y del vértice. Para poder calcular X del vértice, aplicamos esta formulita, que es menos B sobre 2 por A. Eso nos va a dar, según lo que nosotros sabemos, los valores de A, B y C, un número, ¿sí? El número que nos dé va a ser el punto en el cual el vértice, ¿sí? Cruza el eje de la que se va a juntar. Estos dos conforman un par ordenado, ¿sí? Un punto. Luego, para poder calcular Y del vértice, especializamos la función en el valor que nos dio X del vértice, ¿sí? Entonces, supóngase que acá nos da 0, acá especializamos la función en 0. Acá nos dio 1 medio, menos 1 medio, entonces acá especializamos la función en menos 1 medio. Y ese valor lo ingresamos en la calculadora y nos dio menos 49 cuartos, que es igual a menos 12,25. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Bueno, genial. Ahora lo que tenemos que hacer... Eso no. ¿Sí? ¿Alguna consulta? Sí, no entendí a cómo llegaste a menos 49 cuartos. Reemplazamos, ¿sí? Especializamos, si ya no lo escribimos. Nosotros teníamos la fórmula, ¿sí? Que era f de x, acá sería menos 1 medio. La fórmula teníamos que era x al cuadrado más x menos 12, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es especializar el polinomio. Acá tenemos, especializar significa reemplazar en donde está x por el valor asignado. ¿Quién es el valor asignado? X del vértice. ¿Y cuánto vale x del vértice? Menos 1 medio.
Entonces, donde está X, reemplazo todo por menos un medio. Entonces hago menos un medio al cuadrado, ¿sí? Un poco más, menos un medio al cuadrado, más menos un medio, menos 12. ¿Sí? Estoy quedando sin tinta, no pasa nada. Y esto va a ser igual a menos 49 sobre 4. Esto lo ingresan en la calculadora y les va a dar eso. Ahí queda un poquito más claro. Sí, sí, porque yo lo había hecho directamente tipo con menos 0,5, entonces tipo no había llegado nunca a la división esa, por eso. Ah, está bien. Igual es lo mismo. Capaz te dio menos 12,25. Sí, sí, me dio eso. Ah, claro. Y después apretá este botoncito y te lo va a presentar en fórmula fraccionaria. Si lo querés dejar en decimal, no hay ningún problema, también se puede. A veces viste que te aparece como 3 números, Sí, tipo 1, la comita, así. un 2, una comita y un 3, claro, y no sé con qué significa eso, entonces directamente lo paso a número de Apretá, mira, Shift, decimales. apretás Sí, pero no Shift. sé cómo se anota eso. Claro, mira, apretás. A ver, vamos a apretar de nuevo. Apago. Apretás Shift y después de nuevo este numerito y te lo pone en fraccionario. Ah, genial, no sabía, gracias. No hay nada. Bueno, entonces, ahí ya tenemos todos los datos necesarios. ¿Que quién es? El vértice, que sabemos que entonces el vértice es el punto X menos un medio y B menos 49 cuartos. Y sabemos que las raíces, ¿sí?, son menos 4 y 3. Entonces, con estos puntos, ¿sí?, con todos estos datos, nosotros ya podemos hacer un gráfico. Entonces, vamos a hacer el gráfico. Hacemos un eje cartesiano. ¿Sí? Vamos a marcarlo por ahí. Y ahora, vamos a insertar las raíces. Supónganse que esto estamos haciendo la mano alzada, más o menos aproximado. Menos 4, ponemos acá, acá ponemos 3. Y ahora vamos a marcar el vértice, que nos marca que es el punto menos un medio. Entonces, de X es menos un medio. Ya casi estamos quedando sin tiempo. Estamos, terminamos este ejercicio, corto la reunión y volvemos a empezar. Menos un medio, entonces buscamos menos un medio, supónganse que está por acá, y nos pide menos 49 sobre 4, que sabemos que es menos 12,25. Entonces bajamos, supónganse que acá queda menos 12. Supongan que acá queda menos 12, bueno, menos 12,25 por acá, y nos queda un medio por acá, acá. Este puntito que va a estar acá va a ser el vértice. En el vértice es el punto en el cual la función se corta justo por la mitad. ¿Sí? La función, o sea, toda la parábola se corta por la mitad. Y tanto para un lado, para el otro, nos queda la misma cantidad de función. Nos queda literalmente cortado por la mitad. Entonces, lo que vamos a hacer para graficarlo sería, pasamos, esperen un segundito, que vamos a mostrarlo. La A que está acá, ¿sí?, es positiva. O sea, acá dijimos que era A, que es el factor que tiene el cuadrado. Siempre que la A sea mayor a 0, la función va a tener una carita feliz, ¿sí? Va a estar así. La pancita va a ir para abajo, va a ser una carita feliz. Y su imagen, cuando tengamos que nos pregunten cuál es la imagen, siempre se va a marcar desde IB, ¿sí?, desde I del vértice, hacia más infinito. ¿Sí? Paréntesis. Si nos hubiese tocado un ejercicio al revés, que fuese que la A sea menor a 0, ahí sería al revés, sería una carita triste. Sería con la pancita hacia arriba. Y su imagen se marcaría desde menos infinito hacia I del vértice. ¿Sí? Bueno, eso sería para así. Entonces, sabiendo esto que tenemos, esta información que tenemos acá, la carita, ¿sí?, la pancita, ¿para qué lado les parece a ustedes que iría? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Hacia arriba, está feliz. Hacia arriba, está feliz. Entonces la panza va para abajo. Entonces, lo que tenemos que hacer en el gráfico va a ser así. Ahora, sí o sí tenemos que cruzar por este punto, pero también sabemos que tiene que cruzar por el punto de menos 12,
¿Por qué? Porque menos 2 es el término independiente, y el término independiente nos indica cuál es la intersección con el eje Y. O sea, cuando X vale 0, Y vale tanto. ¿Y cuánto sería acá? Menos 12. Entonces la intersección con el eje Y es en menos 12. Entonces acá dijimos que estaba menos 12, y acá está menos 12,25, que es el vértice. Entonces estamos a poner una B de vértice, como para que se indiquen, y pasamos por la primera raíz, un poquito vamos a hacer por ahí, la primera raíz, no sé que estamos ahí, la primera raíz baja, 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 hasta el vértice, y empieza a subir, cruzó por el punto que era la intersección con Y, sube, 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 sube hasta la próxima raíz, y sigue subiendo hacia el infinito. Entonces, ¿qué hicimos acá? Graficamos de menos infinito, pasamos por la primera raíz, pasamos por el vértice, y a partir del vértice empezó a subir la función. ¿Por qué? Porque el vértice nos va a indicar el punto crítico de la función. ¿Qué significa? Que a partir de ahí, la función va a empezar a crecer o decrecer, dependiendo. En este caso, la función a partir del punto crítico, que es el vértice, va a empezar a crecer. ¿Por qué? Imagínense que acá tienen una personita, y acá se está cayendo, como si fuese un tobogán. Entonces la personita cae, 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 cae. ¿Qué significa que cae? Que todo esto es del conjunto de decrecimiento, ¿sí? Mientras que cuando sube la personita a partir del punto del vértice, empieza a escalar. Entonces empieza a subir, a subir, a subir, a subir. Eso es para el conjunto de crecimiento y decrecimiento. Ahora, a nosotros nos preguntan el conjunto de positividad y negatividad. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, este eje, ¿sí? El eje que está acá, nos va a indicar que todo lo que está arriba de este eje es positivo, mientras que todo lo que está por debajo es negativo. Si yo miro la función, y acá tengo de menos infinito a más infinito, ¿sí? Yo tengo que todo lo que está acá arriba es conjunto de positividad, porque la función viene todo positivo, 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 positiva, hasta que llegó al 4. En el 4 empezó a ser negativa, ¿por qué? Porque cruzó justamente esta línea. Al cruzar esta línea, empezó a ser negativa. Entonces todo lo que está acá adentro es conjunto de negatividad. Entonces esto es conjunto de negatividad, mientras que esto es conjunto de positividad. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la fórmula gráfica de cómo sería el conjunto de positividad y negatividad. Entonces, si yo grafico, si yo quiero escribir el conjunto de positividad, sé que va a estar integrado de menos infinito, ¿sí? Porque viene del infinito, hasta el menos 4, que el menos 4 fue la pared que me dijo, pará, hasta acá llegaste, ¿por qué? Porque está acá el piso. Entonces, de menos infinito a menos 4, unión, ¿con quién? De 3 a más infinito, porque dijimos que acá en el medio era todo negativo. Entonces, unión de 3 a más infinito. ¿Sí? Mientras que el conjunto de negatividad va a estar integrado por este cachito, ¿sí? Con todo lo que está acá abajo, que sea de menos 4 a 3. ¿Sí? Entonces ahí nos quedó el conjunto de positividad, el conjunto de negatividad, y vamos a agregar el conjunto de ceros para que tengamos todos en una misma hoja, que dijimos que era de menos 4, bueno, menos 4 y 3. ¿Se entendió? Sí, sí. ¿Alguna duda? Ahora Sí. la de crecimiento y decrecimiento la vamos a verlo bien, otro ejercicio. ¿Sí? Sí, vos dijiste, perdón, que Sí. había dos métodos posibles y que nosotros podíamos elegir cualquiera de los dos. Sí. Para el momento del examen, como es multiple choice, ¿puede ser que se nos aparezca en cualquiera de sus dos formas? El método, ustedes no les van a preguntar qué método utilizar, les van a decir solamente indica la respuesta. Van a tener 4 respuestas y de esas tienen que elegir. Dependiendo del método que utilices, siempre vas a llegar a una misma respuesta. Perfecto, perfecto, gracias. No, de nada. Bueno, vamos a cortar hasta acá y vamos a seguir después con los otros ejercicios. Ahora termino esta reunión y vamos a la próxima. Sí, En el conjunto de positividad, ¿pusiste unión ahí? claro, acá hay una U. Por ahí no se ve muy Ahí. bien. Ahí. Porque es todo este cachito más todo este otro cachito. Sí. Bueno, corto reunión y envío ahora el enlace para la siguiente.